Hola, ¿cómo están amigas? Estamos aquí de nuevo en esta cápsula para mamás. Es una chamba súper importante que tú y yo estamos realizando y yo sé que Dios nos va a capacitar para ser las mejores mamás. Vamos a ser esas mamás que Jesús quiere que seamos. Entonces, esta formación, como les había comentado en la cápsula pasada, vamos a ver hoy lo que es formar a nuestros hijos e implementar lo intelectual hoy en día que estamos en la cuarentena. Y este trabajo es para nosotros, es nuestra responsabilidad. Dios nos dio talentos y dones para que nosotros podamos hacer que ellos puedan ser formados en su palabra y no nada más en su palabra, sino que sean formados para tener un futuro mejor que el que cada uno de nosotras tuvo. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de ello, porque es difícil, esta responsabilidad es de nosotros, es un rol que Dios nos da a ti y a mí como papás y como mamás, ¿no? Porque a veces le damos esa responsabilidad a nuestras mamás. Yo sé que nuestras mamás nos apoyan muchísimo y yo doy gracias a Dios porque mi mami siempre me apoya con mis hijos y me los cuida, y cuando mi esposo y yo salimos o cuando, por ejemplo, ahorita en vacaciones se los llevo unos días y eso está padrísimo. Pero la responsabilidad de formar a mis hijos es la mía. Decía mi abuelita, conmigo me toca a mí como abuelita, me toca disfrutarlos y darles todo lo que quieran. Dice, tú como papá es tu responsabilidad de formarlos. Nosotros tenemos que educarlos y los abuelos los consienten. Entonces, eso es algo que debe de quedar claro en nuestros corazones, que la formación nos toca a ti y a mí. Y es un rol que Dios nos los dio desde siempre y está en la Biblia. Y vamos a leer Filipenses 4 de 6 a 7. Dicen, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por nada debemos estar ansiosos. No te preocupes. Yo sé que es una responsabilidad muy grande, pero Dios nos da las herramientas. En la Biblia viene todo, de cómo formar y educar a nuestros hijos. Porque antes que nada, antes que lo intelectual, siempre va a estar lo espiritual. Debemos de formarlos en su palabra. ¿Y cuál es la mejor manera? Con mi ejemplo y tu ejemplo. Yo le puedo enseñar a un pequeño, no sé, a barrer de cierta manera. Pero si yo lo hago de otra manera, yo lo hago al revés, el niño lo va a hacer al revés. Aunque yo diario le enseñe a barrer hacia el lado derecho, él lo va a hacer hacia el lado izquierdo, porque yo lo hago diario hacia el lado izquierdo. Entonces nuestras palabras deben de ser congruentes con nuestros actos. Es la mejor manera de educar a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. ¿No te ha pasado que cuando invitas a alguien a Casa sobre la Roca, cuando le quieres invitar a un domingo o a un encuentro, a veces te dicen que sí, luego, luego, a veces no, porque es nuestro testimonio? Jesús, cuando iba predicando cuando estuvo aquí en la tierra, predicó por todo el mundo. En el lugar donde él nació, no pudo hacerlo, porque es más difícil nosotros en nuestro hogar hacerlo, porque es nuestro, o sea, porque ahí Jesús fue porque tenían argumentos en contra de él, porque ellos no podían creer que era Dios, que era Jesús, el Hijo de Dios, porque ellos lo vieron nacer y crecer desde pequeño como un niño normal, y les fue muy difícil creer. Pero así pasa en nuestras familias, porque nos conocen de lo más íntimo. Nuestros errores nos los conocen. Entonces, nuestro testimonio es lo mejor que puede existir para enseñar. Y ya el Espíritu Santo se hará cargo de redarguir esas cosas que deben de cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es algo que debe ser nuestro día a día, meditar en la palabra de Dios. Así dice, que mediten mi palabra de día y de noche. ¿Y lo hacemos? La verdad es que a veces no. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, yo trabajo, tengo 3 hijos, entonces, ¿qué tienes el trabajo? Y que luego la tarea en casa, y a los niños, y el quehacer, y la comida, y el desayuno, y el lunch. O sea, yo te entiendo. Pero si llegamos a organizarnos, si no nos afanamos, podemos hacerlo. Sí se puede. Porque aquí nos lo dice.
que debemos de meditar en ella de día y de noche. Y te lo voy a repetir. Dice, yo te mando que deben de estar estas palabras sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. O sea, tenemos que hablar de ellas a nuestros hijos. Y como te digo, no solo con la palabra, sino con el testimonio. Entonces, ahora que regresan los niños a la escuela, debemos de complementar esa educación intelectual. ¿Por qué? O sea, Noah Webster era un lexicólogo y editor de los diccionarios más reconocidos en Estados Unidos. Y él decía que debíamos de complementar esa educación, que debe ser una educación integral. Y yo te voy a leer unos aspectos que son importantes que como papás debemos de implementar en nuestros hijos, aparte de lo intelectual. Dice, debemos de abrir el entendimiento. ¿Qué significa eso? Impartir sabiduría. ¿Cómo es eso? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios y es la sabiduría más grande que puede existir en el mundo. Y eso debemos enseñarlo a nuestros hijos. Número 2, corregir el carácter. O sea, no solo el intelecto. O sea, cada cosa que hagamos debemos apuntar al carácter. O sea, los devocionales familiares deben de ser rasgos de carácter que implementemos en nuestros hijos. Honestidad, obediencia. Por ejemplo, estuvieron viendo esos rasgos de carácter. Estamos viéndolo en las transmisiones de C Kids Oriente, de Casa sobre la Roca Kids Oriente. Y eso es lo que nos enseñan y lo que dice la Biblia, y le enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, a tener fe, a tener paciencia. Esos rasgos de carácter debemos de formar en nuestros hijos. ¿Y cómo empezamos? Yo misma primero. ¿Cómo? Nos sentamos a la mesa y estamos viendo el perdón. Y lo mejor que podemos hacer como papás es empezar uno mismo. Pedirle perdón a nuestros hijos. Tú y yo sabemos que como mamás nos hemos equivocado. Les hemos gritado de más, o hasta les hemos jalado el cabello, un pellizco. Y eso lastima sus corazones a nuestros hijos. Entonces, si nosotros empezamos a pedirles perdón cada que nos equivocamos, porque somos seres humanos, ellos van a empezar a florecer el perdón en ellos. Y ellos también se les va a hacer muy fácil pedir perdón. Si nosotros somos honestos, ellos van a empezar a ser honestos. Pero todo en qué recae, en ti y en mí. Ellos lo ven, es la manera en que lo sembramos con nuestros actos y empieza a florecer en ellos. Pero debemos empezar nosotros. Entonces, si vamos a empezar con obedecer, empecemos a hacerlo nosotros como papás y luego como hijos. Es la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos. Número 3, formar nuevos modales y hábitos. Modelar un ejemplo correcto y coherente a nuestra fe. Que los niños empiecen a ser más independientes, sentirse útiles, parte de la familia, que esos hábitos empiecen a florecer en ellos. A veces, pongamos, lavarnos los dientes en la noche. Empecemos nosotros. Si nosotros lo hacemos, te aseguro que tus hijos te van a seguir, que ellos lo vean y se les va a hacer un hábito. Porque todas las mañanas nos lavamos los dientes. Y es algo que hacemos subconscientemente. Si tú te pones a pensar en qué momento me lavé los dientes, no te acuerdas, pero lo haces inconsciente. Porque es un hábito en ti. Porque así nos lo enseñaron. Igual, debemos empezar a formar esos modales. ¿Cómo son esos modales? O sea, que aprendan a pedir perdón, que aprendan a decir gracias. Crear en ellos buenos modales de gracia, cuidar el medio ambiente, cuidar a sus hermanos, cuidar a las niñas, si tienes hijos varones que cuiden a las niñas, enseñarles el valor de una mujer y viceversa, a la mujer enseñarles el valor de un hombre, que son las cabezas de los hogares, que son las autoridades que Dios puso en cada una de nosotras. Es la manera en que nosotros empezamos a formar a nuestros hijos. Y número 4, equiparlos para que puedan ser útiles en el futuro. Debemos brindarles las herramientas necesarias para que sus dones, talentos y personalidades puedan florecer. Nuestros hijos son la oportunidad de servirle a Dios.
debemos de darle lo mejor que podamos para que ellos puedan ser unos buenos ciudadanos. Como te lo comentaba en la primera cápsula, debemos de formar esos buenos ciudadanos. Y nuestra casa es ese entrenamiento. Entonces, si todos esos rasgos de carácter nosotros los implementamos en su vida y que sea un día a día, ellos los van a tener sembrados en el fondo de su corazón. Y cuando tengan un problema, una prueba, ellos van a saber cómo actuar. Porque tú y yo les brindamos esas herramientas. Porque como te lo decía antes, es nuestra obligación esa formación. Y vamos a leer un último versículo que dice así. Salmo 78, del 5 al 8. Dice, Dios fijó una ley permanente para su pueblo, Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyan a nosotros y a las futuras generaciones, que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios y tendremos presentes sus grandes hechos, y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Dios nos dio esa responsabilidad de formarlos. Aquí lo dice. Nosotros tenemos que formarnos en la fe que hemos estado aprendiendo, que sean cimentados sobre la roca que es Jesús. Y en el pueblo de Israel, antes, ¿qué hacían? No había escuelas. Tocaba en las familias educar a los hijos. Hoy en día, en esta cuarentena, tenemos esa responsabilidad. Y es algo padrísimo, porque va a ser un tiempo en el que vamos a conocer realmente a nuestros hijos. Qué es lo que les gusta, qué no les gusta, quiénes son sus mejores amigos, quién no, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos. Y si nosotros apoyamos esos dones y esos talentos, como le dice el punto número 4, ellos van a florecer eso en lo que son buenos, porque Dios les dio esos dones y esos talentos. Nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos y hacer que florezcan esas cosas. Es nuestra responsabilidad y vamos a hacerlo con un buen ánimo, y es el mejor tiempo ahorita de conocer realmente cómo son ellos y qué es lo que quieren, qué es lo que sienten en su corazón. Entonces, para terminar, necesitamos formar un fundamento sólido de hábitos en cuanto al trabajo y habilidades que eventualmente les ayudaría a ellos a cuidar sus propias familias, su comunidad y aportar a su ciudad y a su país. Eso es la chamba más grande que tú y yo tenemos como mamás, pero lo podemos lograr. Yo sé que vamos a lograrlo, y este tiempo en el que tenemos un poco más, el tiempo más holgado, donde podemos meter más cosas y manejarlo de una mejor manera y moldearlo a nuestra conveniencia, vamos a usarlo para que esos pequeños ciudadanos sean formados de una manera como Dios quiere que se haga, y que esos rasgos de carácter empiecen a florecer en sus vidas. Muchas gracias, y la próxima cápsula se llama Vamos a empezar. ¿Pero en dónde vamos a empezar? En nuestra casa. En nuestra casa empieza todo. Que tengas un excelente día, que te vaya súper bien y que el Espíritu Santo nunca se aparte de tu vida.